Estás viendo Exaltación en Casa. Así que en este día quiero que te prepares, que tengas preparado tu corazón, tu espíritu, para recibir este mensaje que yo sé que Dios trae a tu vida. Amén. Y sé que Dios va a generar una respuesta sobre ti a situaciones que has estado viviendo y experimentando. Muchos vivimos alguna circunstancia y en medio de los problemas nos preguntamos qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, cómo Dios puede hacer algo en nuestra vida y en nuestro entorno. ¿Cuántos han escuchado esa expresión que dice si Dios quiere? ¿Cuántos las han escuchado en algún momento de su vida? Si Dios quiere. Hay personas que inclusive he invitado a la iglesia, le digo vamos a la iglesia, Dios te va a ayudar, la palabra de Dios te va a bendecir, y dicen si Dios quiere, pero lo dicen como una manera o una forma de evadir la situación, no porque realmente hay un compromiso, sino porque están evadiendo la situación, de modo de que se excusan en Dios para ver si realmente en algún momento de la vida irán a la iglesia. Y así lo hacemos con muchas cosas. Mire, vamos a hacer este trabajo, este negocio, si Dios quiere. Y vamos a hacer esto o aquello, si Dios quiere. Vamos para tal lugar y tal, si Dios quiere. Entonces ya el si Dios quiere forma parte de un escenario del vocablo donde tristemente lo usamos como una excusa más que entender que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. ¿Cuántos quisieran en esta hora que Dios hiciera un milagro en esta mañana? ¿Cuántos quisieran que Dios trayera una respuesta en esta semana? A ver, ¿cuántos quisieran que Dios traiga una respuesta esta semana? Amén. La cuestión es que si tú quieres, Dios también quiere. Pero muchas veces decimos, si Dios quiere, como una excusa para nuestras vidas. Fíjense lo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45, y solo voy a leer esos versículos. Y dice lo siguiente: y vino a él un leproso, implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida lo despidió y después de amonestarlo le dijo: mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a la purificación, para testimonio a ellos. Y dice, pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Muchas veces en la vida preguntamos si Dios quiere hacer algo. Y vemos la historia de este leproso, porque me parece curioso que este leproso le pregunta al maestro: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así como muchas veces vivimos escenarios en nuestras vidas, podemos preguntarnos: ¿será que Dios sí quiere ayudarme con esto o con aquello? ¿Será que Dios quiere prosperar mi camino? ¿Será que Dios quiere bendecir mi vida, restaurar una relación matrimonial, restaurar una situación financiera? ¿Será que Dios sí quiere ayudarme con todo esto? Podemos hacernos esas preguntas. Podemos preguntarnos si realmente Dios está interesado en ayudarme en cualquiera de estos aspectos de vida. La cuestión es que estos leprosos que contamos en esta historia, porque habla de uno, pero la vida del leproso es una vida totalmente complicada. El leproso, apenas se le detecta la lepra, la iglesia, el sacerdote, declara que por ser leproso
tiene que ser un relegado social. Es decir, no puede acercarse a la iglesia, no puede acercarse a su familia y no puede acercarse a nadie socialmente. Inmediatamente esta gente tiene que tomar un rumbo muy doloroso, muy difícil, haciendo que prácticamente en la gran mayoría de los casos los leprosos vivían tan aislados que ellos escogían como lugar de habitación los sepulcros o los cementerios. ¿Usted se imagina eso? ¿Alguien viviendo en medio de los sepulcros y cementerios? Entonces, en medio de esa situación de vida del leproso, nos damos cuenta que ellos no tienen una vida fácil, que todo es complicado para ellos y se les hace cuesta arriba porque la lepra no tenía cura. Y como no tenía cura, estaban destinados a morir por causa de la lepra. Miren, muchas veces en la vida hay situaciones, problemas tan complejos que vivimos que se asemejan a esta lepra. Situaciones que nos apartan de Dios, nos alejamos de Dios, culpamos a Dios y muchas veces nos excusamos en la falta de tiempo. Es que no me da tiempo. ¿Quién te dijo que no te da tiempo para estar con Dios? Hay personas que le digo, mira, aprovecha que en la iglesia solo tenemos una reunión a la semana y es el día domingo. No, pero es que el domingo es el día que hago oficio, el día que yo limpio, el día que lavo los trastes, que lavo la ropa, el día que hago ciertas cosas. Yo le digo, pero ¿por qué no lo haces otro día? ¿Por qué no lo haces el sábado? ¿Por qué no lo haces entre semanas ciertas cosas para que no se te acumule el domingo? Si el domingo es el primer día de la semana y debemos dedicárselo a Dios. Porque si tú no le dedicas tu tiempo a Dios, ¿cómo Dios puede consagrar y bendecir el resto de los días? Y hay personas que le dicen, ven el domingo a la iglesia y te dicen, si Dios quiere. Y lamentablemente debemos entender que esto es una situación de prioridades. Mira, antes de que estos enfermos fueran leprosos, ellos podían tener la vida que quisieran, pero cuando la lepra llegó a sus vidas, lamentablemente su condición social, emocional cambió. ¿Y cuántos problemas en la vida están cambiando nuestra posición financiera, cambiando nuestra posición emocional, cambiando nuestra posición física, haciendo que personas comiencen a enfermarse? Uy, me enfermé de la noche a la mañana. No, nadie se enferma de la noche a la mañana, sino que hay un cúmulo de situaciones que se vienen arrastrando hasta que ¡pum!, se evidencia el malestar o la enfermedad. Ay, es que de la noche a la mañana mi marido me quiso dejar. Nadie hace que un marido te deje de la noche a la mañana, sino que hay una situación que se viene arrastrando a tal punto que se evidencia un malestar. Y necesitamos entender esto. Hay gente que muchas veces vive como estos leprosos, aislados, primeramente de Dios y segundo de una sociedad que lamentablemente pudiera bendecirle, pero por causa de que hay un malestar interno emocional, tristemente la gente se separa. Entonces no quiere venir a la iglesia. Número 2, se aísla de su casa y su familia. Usted no ha visto gente, mire, usted preocúpese, se lo digo con sinceridad, cuando uno de sus hijos, cuando alguno en su casa, sea adulto, sea adolescente o sea niño, se la pase más metido en el cuarto que en otros lugares de la casa. Porque cuando alguien se aísla mucho en un lugar, tristemente algo está ocurriendo o algo pudiera el enemigo estar trabajando en las emociones de esa persona. Y hoy en día hay una enfermedad muy normal en la sociedad que es una lepra emocional. Las peores enfermedades que hoy en día se están desatando es por causa de malestares emocionales. Si tus emociones están mal, tu vida también estará mal. Por más que tú pienses que de la noche a la mañana pudieras llegar a cambiar las situaciones. Mire, hay gente, hay hombres y mujeres
que muchas veces quieren cambiar de marido o cambiar de esposa como cambiarse los calcetines, porque piensan que esa es la solución. Y siempre les doy la mala noticia. Si tu vida no está bien, así sea con uno, la vas a repetir con el otro o con la otra. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mal comienza a sanarse, es por ti. El milagro comienza de adentro hacia afuera. Y hay lepras emocionales que están trayendo daño a nuestra vida y a nuestro entorno, que se están reflejando hasta en las finanzas. Ay, pastor, pero no me está yendo bien. ¿Por qué? Porque hay algo que está dañando tus finanzas. Hay personas que no se dan cuenta de esto. En estos días escuchaba a un predicador y comenzó a mirar allí una pareja, y esta pareja estaba hablando porque necesitaba consejería. Inmediatamente la esposa del pastor se levantó y dijo: les está yendo mal en la finanza, ¿verdad? Ay, sí, pastor, ¿cómo sabe usted eso? Porque lamentablemente cuando se abre una puerta de adulterio y fornicación, las finanzas comienzan a fallar. Y uno comienza a justificar: no, pero es que Dios me bendice, pero es que Dios hace esto en mi vida y Dios me ama. El amor de Dios es muy grande, pero si tú amas a Dios, el pecado no puede ser tu puerta para que tú justifiques que Dios tiene que bendecirte. Porque si hay cosas que debemos limpiar en nuestra vida, es muchas veces lepras de situaciones que estamos viviendo y que las hemos aceptado en la vida. El leproso tiene que aceptar su vida tal cual como es. Y hay cosas que no podemos aceptar en la vida. Usted no puede aceptar cualquier cosa en la vida. ¿Por qué? Porque cuando le vaya mal, no va a decir: Dios mío, ¿será que tú sí quieres bendecirme? Hay gente que muchas veces no se da cuenta de esto, pero incluso puede llegar a creer que Dios no existe. Ay, Señor, pero ¿por qué me va mal? Usted se imagina un leproso diciendo: Señor, si tú existieras, no me diera esta lepra. Porque vivimos confrontados con Dios y contra Dios por causa de cosas negativas que nos están pasando. Pero Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero si confían en mí, yo vencí al mundo y tú también podrás vencer al mundo. Qué buena noticia es esa, porque eso quiere decir que si Dios está contigo, Dios puede traer un milagro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia y aún sobre tus finanzas. Yo no sé cuántos creen que Dios quiere hacer un milagro en su vida. Yo no sé cuántos pueden creer en esta tarde que Dios tiene algo grande, maravilloso para su vida, para su familia y aún para sus negocios y proyectos. Dios quiere hacer algo posible en ti. La cuestión es que muchas veces vivimos tan enfermos con situaciones internas que nos olvidamos de nosotros. Nos proponemos metas, objetivos, tenemos un entorno laboral que uno dice: uy, tremendo el trabajo. Tenemos un entorno social donde prácticamente todo lo haces en el día y no te da tiempo de nada más, según la perspectiva de la persona. Pero cuando tú te aíslas de Dios, te aíslas de tu familia, te aíslas de la gente que te ama, es porque algo malo está pasando dentro de ti. Porque emocionalmente algo te está pasando. Cuando tienes un compromiso y no respondes al compromiso porque algo te salió en el camino, entonces en tu orden de prioridades algo está pasando dentro de ti. Nosotros en la iglesia nunca obligamos a nadie, pero le enseñamos el camino. Yo no puedo arrastrarte a que hagas algo que tú no quieres, porque esa es la gran realidad. El problema no es si Dios quiere, el problema es si nosotros queremos que Dios quiera hacer algo en nuestra vida. Esa es la gran incógnita de verdad. Hay personas que uno le dice: tú necesitas de Dios, y le ofrecemos un curso, un discipulado. No tengo tiempo, pastor. Y cuando necesitas de Dios, ahí sí le preguntas: Dios, ¿será que tú quieres hacer el milagro en mi vida? Y resulta que ya la palabra comienza a hacer un milagro en ti.
sin darte cuenta, la palabra de Dios que es revelada a tu espíritu y a tu corazón, ya comienza a hacer un milagro y a provocar una respuesta poderosa en tu vida. La cuestión es que como hacemos las cosas mal, vivimos juzgando a Dios. Y yo he escuchado gente que dice, yo no creo en Dios. Hoy en día hay una generación de jóvenes y adolescentes que se levanta pensando que son ateos, porque se convirtió en una moda, no porque tengan argumentos. Porque aún hay ateos que, tratando de revelar la no existencia de Dios, se les ha revelado Dios. Poderoso eso. En una oportunidad escuché una historia de un hombre cristiano que va a la barbería. Y cuando está en la barbería, el barbero ve que este hombre se sienta en su silla y tiene una Biblia. El barbero le dice, ¿tú crees en Dios? Y él dice muy alegre, sí, yo creo en Dios. Y él responde, el barbero le responde, yo creo que Dios no existe. Y el cliente se asombra y dice, pero ¿cómo que Dios no existe? Claro que existe. ¿Por qué piensas que Dios no existe? Y el barbero dice, porque si Dios existiera, no habría hambre en el mundo, no existirían las enfermedades, no habría tanto abuso político y corrupción, no habría tanta muerte, robo y asesinato, no habría tanto problema de relaciones matrimoniales, no habrían tantas complicaciones en el vivir la vida para comer, para luchar, por el trabajar, por ganar dinero. Si Dios existiera, nada de eso estaría presente en este mundo. El hombre estaba ahí sentado en la silla y no pudo argumentar absolutamente nada. Termina el barbero de cortarle el cabello. Él sale un poquito a la puerta con su Biblia. Quedó triste porque no pudo responderle nada de esto al hombre. Inmediatamente, con su Biblia en la mano, ve a un chico en una patineta con el cabello largo, con la barba larga pero desordenada, el cabello todo sucio pero larguísimo. Y él ve al chico y el Espíritu Santo, me imagino, que le habla a este hombre. Agarra al chico por la mano, se mete en la barbería y le dice, los barberos no existen. Y el barbero dice, ¿cómo así si yo le acabo de cortar el cabello? Dijo, no existen los barberos. No entiendo a qué viene usted para decirme ese comentario. Dice, porque si los barberos existieran, este joven no andaría así barbudo y peludo en la calle. Y el barbero responde, pero es que los barberos existen, el problema es que él no vino acá a la barbería para que yo le arregle el cabello y la barba. Y le dijo, precisamente, entonces Dios sí existe. El problema de los ladrones, los corruptos, las enfermedades y todas esas cosas ha sido negligencia de gente que no se ha acercado a Dios. Porque si la gente viniera a Dios, no viviría esos problemas. Entonces muchas veces vivimos nuestras luchas porque nos pasó algo malo. Y sabes, la lepra era considerada una maldición. Y una maldición a causa del pecado. Gente que vivía una vida pecaminosa y le daba lepra. Y esa era la consecuencia. Entonces, como era pecador y era leproso, los sacerdotes le decían, fuera de la ciudad. Pero este leproso que vemos acá prácticamente nos da una enseñanza poderosa para nuestras vidas. ¿Un hombre enfermo enseñándonos, pastor? Sí. Porque muchas veces al cristiano, al creyente, le hace falta actitud. Le hace falta entender las cosas como Dios quiere enseñártelas. No doblarle el brazo a Dios para creer las cosas a nuestra manera. No. En Dios no se cree a nuestra manera, sino a su manera. Porque Él es Padre.
Él es una autoridad grande y quiere lo mejor para sus hijos. Te tengo una noticia excelente. Dios quiere lo mejor para ti. Dios sueña lo mejor para tu vida. Dios desea bendecirte tanto que quiere cambiar tus lágrimas de dolor por lágrimas de gozo y de risa. Porque así es la bendición de Dios como Padre. El problema no es Dios. El problema muchas veces somos nosotros, que estamos enfermándonos y aceptamos la enfermedad y aceptamos una condición de vida dañada, transformada por situaciones de problemas y entornos donde sacamos a Dios a un lado y pensamos que Dios quiere o pensamos que Dios tiene que permitir toda nuestra vida a nuestra manera. Pero este leproso hizo algo interesante, porque mira, este leproso, a pesar de vivir lleno de culpa, de vivir aislado, de vivir con remordimiento de fracasos en la vida, del dolor y la tristeza de situaciones, de la mala experiencia de que la gente lo rechace, de vivir en un entorno de abusos. A pesar de todo esto, el leproso asumió una gran actitud. Yo me imagino a un leproso que cuando tú le preguntes cómo te sientes, te diría muerto en vida. Porque hay personas que llegan a sentir tanto dolor que se sienten así. Gente que se aleja de Dios. ¿Sabes? Hoy en día los jóvenes están siendo muy afectados. Porque muchas veces yo me imagino que ellos quisieran una iglesia muy emocional, donde todo fuera super luces, donde fuera super equipos, donde fuera un equipo de alabanza y de danza excelente. Pero es que la iglesia no es un lugar para un show. Yo estoy de acuerdo de que todas las cosas tienen que mejorar. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo de que la iglesia debe tener buenos equipos, de que la iglesia puede tener excelente infraestructura. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que la iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar para un show. La iglesia es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen para adorarlo a Él, para reconocerlo a Él. Mire, ¿sabes algo interesante en mi vida? Yo no crecí con luces. Yo no crecí con super equipos de sonido en la iglesia. Y no estoy justificando que así debe ser todo. No estoy justificando eso. Lo que trato de decir es que cuando un joven se enamora de Dios, no importa el entorno. Porque si yo necesito a alguien que mueva mis emociones, entonces no es Dios. Porque Dios viene a estremecer es tu espíritu. Y si tu espíritu es estremecido, por supuesto tu alma también será estremecida y tu vida será una vida de propósito. Y cuando el propósito de Dios está contigo, dice la palabra Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Pero luego el pedacito que a nadie le gusta leer, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El que camina en el propósito de Dios, Dios hace que todo le ayude para bien. No es para todo el mundo. No es que si yo voy a la iglesia, todo me ayuda para bien. No, hay gente que viene a la iglesia y fuera de la iglesia hace todo lo contrario. Pero hay gente que está siendo afectada por una lepra emocional, espiritual. Jóvenes que hay que sacudirlos para que se muevan. Por eso lo llaman ahora la generación de cristal. Porque no se les puede decir nada ni reclamar nada, porque son tan sensibles que en ese momento pueden entrar en un cuadro depresivo. A mí no me corregían hablándome. Yo conocí la época de la chancleta voladora. Me daba risa porque me decía, no, es que yo le apuntaba ya al cuerpo y le pegaba en la cabeza.
Yo no sé, las madres antes parecían ninjas. Ni los Avengers saben el secreto de cómo lanzar la chancleta. Pero hoy en día este tipo de cosas no se ven, porque hay una fragilidad, una sensibilidad por todo, que ya no se le puede decir la verdad a nadie porque es una ofensa. Gente que vive lepras emocionales, jóvenes que ya están súper delicados, que hay que forzarlos a ir a la iglesia. Entonces, que si tú no estás en Dios, joven, entonces ¿dónde quieres estar? Es que yo quiero probar el mundo. ¿Cuántos han probado el mundo y no viven para contarlo? Porque lamentablemente hay situaciones donde nos hablan, nos dicen, nos muestran, y nuestro entorno se comienza a enfermar. Se nos comienza a dañar el entorno. Jovencitos y jovencitas que viene un chico ahí, papito. Y yo no entiendo ahorita la moda, porque ahora los novios modernos parecen todos ñeros. Parecen ñeros con plata. Entonces esos son los papi bonitos, los influencers de ahorita. Parece que hubieran salido de la cárcel. No, pero ese es el galancito. Modas. La cuestión no es la apariencia externa, la cuestión es qué tiene realmente para ofrecer. Y esto no es solamente con jóvenes, sino con adultos también. ¿Qué tienen para ofrecernos? ¿Qué tienen para darnos algo? Porque realmente hay gente que está dañada y sensible por dentro, y se daña su ambiente familiar, se daña su ambiente financiero, se daña todo, y se preguntan por qué estamos así. ¿Saben lo que hizo el leproso? El leproso lamentablemente tenía una condición muy difícil, porque él no podía acercarse a nadie. Era una prohibición. Y como era una prohibición, él no podía acercarse a nadie que estuviera saludable, sano. Pero este leproso tenía algo en su corazón. Él sabía que la lepra lo iba a matar. Y si se acercaba a alguien saludable, podían matarlo a pedradas. O moría de la lepra o moría a pedradas. Para él esas eran sus únicas opciones, hasta que apareció Jesús. Porque cuando apareció Jesús, este hombre se determinó a acercarse a Jesús. Y sabe lo interesante, que sale corriendo donde el maestro, y por eso dice el verso 40 de Marcos 1: y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. En una versión, creo que la Reina Valera de 1960, dice que él se postró con una rodilla en el suelo. Y si se postró con una rodilla en el suelo, fue porque reconoció la autoridad de Jesús como rey. Y al reconocer su autoridad como rey, también le preguntó como rey. Si Dios quiere, no es más que preguntarle a Dios reconociendo su autoridad para que Él pueda hacer algo en nuestra vida. Si se arrodilló reconociéndolo como rey, también le preguntó reconociéndole como rey, porque a los reyes se le preguntaba así: Señor rey, si tú quieres y está en tu poder, puedes ayudarme con esto. Por eso el leproso le dijo como rey: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque una de las cosas que va a provocar un milagro en nuestra vida se llama humildad. Aquello que va a destruir cualquier enfermedad emocional, egocéntrica,
en nuestra vida, aún siendo cristianos, porque he visto cristianos soberbios que se creen la mamá de Tarzán y aún la mamá de Dios. Y la soberbia no nos lleva a nada. Nada podemos hacer en esta tierra sin depender de Dios. Mi esposa en estos días encontró un versículo poderosísimo. Creo que era en Lamentaciones. Porque a veces en la vida necesitamos entender esto. Humildad es reconocer la grandeza de Dios. Es reconocer su poder, su autoridad, de que sin Él nada somos. Y que a nosotros nos conviene rendirnos a Él para ver el milagro, para ver la respuesta, para ver cómo Dios suple la necesidad que estamos teniendo en el momento. Pero difícilmente, lamentablemente, derrotamos y derrocamos la soberbia para poner encima la humildad. Y este hombre, siendo leproso, teniendo prohibición de acercarse a Jesús, se acerca, se arrodilla, lo reconoce como una autoridad, como rey, y le pregunta también como rey: Señor, si tú quieres. ¿Sabes lo que Dios no quiere? Que tú vivas enfermo. Dios no quiere que tú vivas pobre, miserable, arruinado. Dios no quiere que tú tengas fracasos emocionales. Dios no quiere que tu empresa sea destruida. Dios no quiere que tú tengas un trastorno emocional. Dios no quiere que en tu vida haya enfermedad, muerte. Dios no quiere nada de esto. Pero Dios sí quiere que tu vida sea bendecida por Él desde ahora y para siempre. Pero muchas veces nos hace falta humildad. La cuestión es que hoy en día hay tantas situaciones que están manejándose en la iglesia que adoptamos palabras, pero no el carácter. Hay gente que hoy en día todo es decreto, profetizo, hablo, no sé qué, pero el carácter no es el correcto. Porque si fuera humilde, reconocería la grandeza de Dios primero, antes que el supuesto poder de sus palabras. Porque cuando tú entiendes que reconocer a Dios es rendirse a Él, y cuando tú te rindes a Dios, tú sabes que Dios te va a bendecir mucho. Y te va a bendecir de forma abundante. Mira, en este tiempo hay algo grande que Dios va a hacer contigo. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir mucho. Porque primeramente el leproso tiene autoridad y reconocimiento para ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero lamentablemente a veces nos hace falta humildad. Y este leproso tuvo humildad para reconocer a Dios. Él tenía todo prohibido: acercarse a la gente. Tenía dos formas de morir: o apedreado o por la lepra. Pero su actitud era mayor y era una actitud de esperanza aún por encima de las situaciones. Y Dios siempre va a traer algo mucho más grande a tu vida, aún por encima de lo que estás viviendo. Dios te va a bendecir mucho, y te va a bendecir de una forma tan poderosa, tan grandiosa, que yo sé que Dios tiene algo grande para ti. Mira, el versículo es este, si lo quieres anotar. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Yo no puedo ordenar nada si Dios no es el que da la orden. Es más, aún como profeta, no puedo profetizar nada si Dios no es el que dice que lo haga. Y necesitamos entender esto. Esto no se trata de mí, todo se trata de Él. Y si Dios está contigo, nada ni nadie podrá destruir el milagro, la respuesta que viene sobre ti, sobre tu vida y sobre tu casa. Porque viene algo poderoso. Y sabes, él dijo: Señor, si tú quieres, y dice: puedes limpiarme. A mí me pareció curioso esto, y
me puse a mirar desde la perspectiva del leproso. ¿Por qué dijo puedes limpiarme y no dijo puedes sanarme si la lepra era una enfermedad? Lo que pasa es que cuando a alguien le daba lepra, la iglesia de ese tiempo inmediatamente lo declaraba inmundo. Y como lo declaraba inmundo, él tenía que apartarse social. Es decir, que lo que más le dolía al leproso era haberse alejado de Dios, de su familia y de su vida social. Porque muchas veces hay cosas que te pueden doler mucho, pero hay situaciones que te pueden doler aún más. Y a este leproso lo que más le dolía era haberse separado de su familia, no poder ir a la iglesia a causa de la enfermedad. Porque muchas veces hay enfermedades emocionales que te van a alejar de la iglesia. Hay amistades que te van a enredar con cositas y te van a alejar de la iglesia. Y te van a alejar del Señor. Y te van a alejar de tu familia. Y necesitas estar metido y metida con Dios. Entonces cuando él dijo puedes limpiarme, era porque realmente él quería recuperar su vida social. Y sabe lo interesante que dice el verso 41 y 42: y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¡Wow! Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. ¿Sabías que Dios puede limpiar tu vida hoy de cualquier situación que estás viviendo? Yo no sé cuál puede ser el problema que estás viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, y si crees que Dios puede hacer algo en tu vida, y si consideras poder tener humildad, entonces la humildad te va a abrir las puertas de bendición. Cuando tú reconoces que sí necesitas de Dios y comienzas a buscar a Dios y te rindes delante de Dios, no con una vida religiosa, porque yo no creo en la religión. Yo creo que esto es algo más poderoso, una relación espiritual con Dios que tiene más poder que cualquier otra cosa. La religión es de las prohibiciones. La religión es el que quiere manejar tu conducta. La religión es el que muchas veces está pendiente de ti como si fuera un celador. Pero una vida de relación con Dios es el que te indica el camino para que todos tengamos un Dios vivo, poderoso, que pueda sanar nuestra vida y que pueda sanar nuestro entorno. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Porque yo no sé cuál puede ser la situación que estás viviendo, pero sí sé que hay un Dios que puede sanar cualquier cosa que ha estado afectando tu vida espiritual, emocional, física y financiera. Porque si hay algo que ha estado afectando tus finanzas, Dios lo puede sanar. Si hay algo que ha estado afectando tus emociones, Dios lo puede sanar. La cuestión es que necesitamos reconocer a Dios primeramente en nuestra vida. Cuando las cosas se hacen con Dios, salen mejor que quererlo hacer por tu propia cuenta. Y necesitamos a Dios en nuestra vida. Yo quiero que podamos adorar al Rey en esta hora. Que podamos adorarlo en este tiempo. Y que tú puedas hablar con Dios allí donde estás. Que mientras tú hablas con Dios y entiendes que Dios tiene algo para ti, Dios comenzará a sanar esa área, ese momento de tu vida, esa marca, esa huella, esa herida que tristemente te puede estar llevando a un camino de destrucción. Porque la lepra comienza con algo pequeño, pero poco a poco comienza a destruir tu cuerpo, a destruir tu carne, hasta que te paraliza y te hace inmóvil.
Y Dios no quiere que tú vivas paralizado o paralizada por las situaciones. Dios quiere que tú vivas en tanta bendición que puedas seguir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando todos los días de tu vida. Levanta tus manos al cielo.